El pecado en las personas hace que sea como un mal olor a la nariz de Dios. Cuando nosotros empezamos a destilar un mal olor en cuanto a nuestra conducta hacia Dios, eso no se detiene con desodorantes o con veladoras aromáticas, sino se detiene, hermanos, precisamente reconociendo el síntoma. Estas cosas están mal. Ahora, todos sin excepción estamos luchando con algo que a Dios no le agrada. ¿Por qué llegamos a esta situación? Porque el diablo busca un punto débil en nosotros y por allí nos ataca, hermanos. En nuestra debilidad, en nuestro lado, como le dicen, vulnerable, o en nuestro lado desatendido. Allí nunca oro, o por eso nunca oro en eso, que siempre en ese lado cedo a la tentación y al pecado. Y para así venimos a la iglesia, con pecados ocultos, pecados sin confesar. La persona piensa, estoy en un problema, tengo una debilidad y no me atrevo a confesarlo a nadie, así que se convierte en pecados ocultos. Así venimos a la iglesia, con pecados ocultos, pecados sin confesar. Y a partir de allí, el diablo agarra terreno o ventaja. Malaquías capítulo 1, verso 9, dice: ahora pues, orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de nosotros. Pero, ¿cómo podréis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Dice, ¿cómo le podemos agradar a Dios si hacemos estas cosas? Y ahorita vamos a leer cuáles. Los hijos de Israel estaban presentando ofrendas a Dios, pero que no le daban peso a la adoración. Y si usted está conmigo en el verso 6, dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, dice Dios ahí, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis el nombre, mi nombre, y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Y explicamos eso después de la oración. Oramos, hermanos. Te damos gracias, Señor, por permitirnos estar aquí. Es una bendición y una necesidad del alma, mi Dios, el congregarnos, y agradezco el esfuerzo de cada uno de mis hermanos, a pesar del frío y la nieve que está afuera. Te damos gracias, Señor, porque tú nos permites estar aquí. Y te pido de tu gracia para poder exponer este mensaje, esta reflexión bíblica, esperando que tú vengas a hablarnos a todos. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas veces, hermanos, hemos leído la Biblia una y otra vez, pero a veces ignoramos muchos personajes de la Biblia. Entre ellos, hombres que tienen peso, como este que acabamos de compartir, que se llama Malaquías. Malaquías, no sé si algunos batallaron para encontrarlo, pero es el último libro del Antiguo Testamento. Es el último. Y si nosotros vamos a analizar al personaje, pues empiezo preguntando quién es Malaquías. ¿Quién fue Malaquías? Y pues fue el último de los profetas del Antiguo Testamento, y su nombre significa mi mensajero. Por eso si hay hermanas que todavía no se animan y cuando se animan quieran tener un baby boy,
quieren tener un bebé, póngale Malaquías, que quiere decir el nombre, dice mi mensajero. Amén, hermanos. Ese niño le va a arreglar papeles aquí. Ese niño cuando vengan los taxis va a tener un buen reembolso, ¿eh? Va a pagar la troca que maneja el marido. Pero volviendo a mi mensajero, Malaquías, él vivió hacia el siglo V antes de Cristo, durante la época de Esdras y de Nehemías, era contemporáneo de ellos. Y en el contenido del libro, él censura el pésimo ministerio de los sacerdotes. Y lo vamos a encontrar por qué. El pueblo de Dios parecía que estaba divorciado de él. También censura los matrimonios mixtos entre creyentes e inconversos, eso significa entre judíos y no judíos. La infidelidad de los diezmos y la exhortación a serle fieles a Dios. Es el contenido del libro. Pero el estilo de escribir de Malaquías me gusta, hermanos, porque es un análisis en el que se hace una pregunta, por decir, Dios plantea una pregunta y el pueblo responde y el profeta le añade algo al comentario de Dios. Eso es como todo el libro de Malaquías, vamos a decir, el exégesis, la correcta interpretación del libro. Si se revela la declaración de Dios, lo primero que empieza él diciendo a los lectores o al mismo pueblo, capítulo 1, verso 2, dice, yo os he amado. Ahí dice, yo os he amado. Y dicen ellos, ¿en qué nos amaste? Si se pregunta, hace una pregunta y ellos como que los hermanitos eran contestones, ¿no? Yo los amo, ¿en qué nos amaste? Y luego ya comenta él en la respuesta, si nos hace el favor ahí, Dani, por capítulo 1, verso 2. Yo os he amado, dice Jehová. ¿Qué contestan ellos? Hermanos, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová. Ahí era un amor selectivo. Eligió Dios a Jacob, de donde vienen los judíos, en lugar de a Esaú, donde vienen los edomitas o Edom. Porque ahí luego dice, no era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová, y amé a Jacob. De ahí nace el judaísmo. Y el verso 3 se oye feo, pero ahí dice, y a Esaú aborrecí, de donde vienen Edom, ya dijimos. Fue un amor selectivo, fue un amor en el que Dios pone de relieve, primero que nada, los amo. Pero después, a lo largo del libro de Malaquías, veremos que ese patrón de preguntas y respuestas empezaron a subir de tono. Se empezó a hacer cada vez más difícil la conversación. Capítulo 1, verso 6. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ahí está la pregunta que Dios le hace. ¿Dónde está mi honra? ¿Dónde está mi honra? Y si yo soy su señor, ¿dónde está mi temor? Y luego los hermanitos como que son contestones a las preguntas de Dios y dice, ¿en qué te hemos menospreciado tu nombre? ¿En qué? Porque eso es el análisis del libro, preguntas y respuestas. Y el verso 7 dice, en que ofreciste sobre mi altar pan inmundo y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? En el pensamiento de ellos estaba limpio en cuanto al concepto de una buena relación con Dios, pero no era buena, hermanos. Por eso aquí empiezan preguntas ya un poquito más subidas de tono, como de reproche.
Y para colmo el verso 8 dice, y cuando ofreciste animales, estos venían con defectos, porque dice que eran ciegos para el sacrificio. No es malo, dice Dios en pregunta. Asimismo, cuando ofreciste al animal cojo o al enfermo, ¿no es malo presentarlo? Dice, pues, ¿acaso si tú se lo das a uno de tus príncipes, ellos lo aceptarían? Acerca de que la ofrenda que tú me estás trayendo, dice Dios, tú se lo puedes dar a tus gobernantes a ver si las quieren ellos. El verso 9 dice, ahora pues, orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si estás haciendo estas cosas? Es el versículo que leí al principio. ¿Cuáles cosas? Pues aquí está un desorden, hermanos, en cuanto a una relación sana con Dios. Y Dios está confrontándolos a ellos acerca de la ofrenda defectuosa que le daban, de lo que era robado y no era apto para un buen regalo para Dios. Él hace un llamado a la sinceridad en el culto. Su honra a Dios no era solamente viniendo con cosas o con ofrendas, sino con una sana conducta. O sea, Dios solamente estaba oyendo buenas palabras, pero malas conductas. Estaba contrastando con su relación con Él. Y esto, hermanos, precisamente en mi comentario, Él lo aplica y dice, confrontando esto aplicado a nosotros, casi tiene mucha similitud. Ahorita van a entender por qué. Porque en ocasiones, primero menciono el Antiguo Testamento, ellos venían hacia Dios, pero de una forma indiferente, superficial y llena de apariencias. Y quizás ahora, esto aplicado a nosotros, a nuestros tiempos, nosotros podríamos también tomar una posición así, venir a la iglesia, pero de una forma superficial, sin un sincero acercamiento y lleno de apariencias, porque es aplicable así para nuestros tiempos en que estamos viviendo. Esta gente llegaba en el Antiguo Testamento con animalitos, hermanos, pero tenían que ser sin defecto, porque eso representaba al que habría de venir, como dice el escritor a los Hebreos. Eso era sombra del que habría de venir, era Cristo. Esos animalitos representaban un sacrificio, una ofrenda a Dios, alguien que podía saldar mi cuenta con Dios. Pero en lugar de irse a algo bueno del ganado, agarraban al cojo, al ciego, al que tenía la pierna quebrada. Era un animal defectuoso y lo traían y decía, esto se lo traigo a Dios. Lo traemos esto a nuestros tiempos y es prácticamente muy parecido. ¿Por qué? Porque en ocasiones, hermanos, esto va a lastimar a los que son devotos de la Virgen del Codo. Nosotros queremos un buen servicio, que canten bien, que estén afinados, que nos entretengan y que el pastor o la persona que está detrás del púlpito traiga un excelente sermón, que nos hable Dios, que nos haga sentir bien, que nos ministre. Ahí va. Pero a la hora de que pase el ofrendero, nos vamos a nuestras carteras y buscamos el billete más pequeño. Yugo. ¿Dónde están los de 1, vieja? Dicen. Los de 5. Pues ya que saca ese de a 10, ¿no? Esa es una ofrenda defectuosa. ¿Estamos entendiendo, hermanos? ¿Usted está predicando para que ofrendemos más? No. No, yo no estoy predicando para eso. Estoy diciendo que estaba la honra a Dios solamente con palabras
pero estaban deshonrándose con actitudes. Este es el punto del libro de Malaquías. Honrar a Dios con palabras, deshonrar a Dios con actitudes. Y formaba parte eso en el momento de venir a ofrendar a Dios algo. Prácticamente la ofrenda ofrecida a Dios era un reflejo de la pésima relación que ellos tenían en su corazón hacia Dios. Yo lo quiero repetir para que se grabe. La ofrenda que traían ellos, el animal con el ojito, uno volteando allá para Ignacio y el otro para Cherry Creek. Sobiscos, ciegos, cojos, sarnosos, pierniquebrado, el animal, eso que se lo traemos a Dios, esa ofrenda era un reflejo de lo que realmente había en el corazón de ellos hacia Dios. Eso no importa, eso es para Dios, eso es lo que me sobra. Y eso es prácticamente lo que hacemos cuando venimos y en una ofrenda, pero financiera, nosotros le damos a Dios, aquí viene, lo que nos sobra, no lo que realmente es, haciendo con eso un reflejo de lo que realmente hay en nuestro corazón. Dale a Dios lo que te sobra. Dios no es limosnero. Amén. Dios no se le da lo que sobra, se le da lo que es. Eso es eso. Dale eso. ¿Están aquí, hermano? No se ofendan, ¿eh? O vamos a arrancar las primeras páginas de la Biblia. Ahí estaba Malaquías. Ahora pues, oren por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros, pero ¿cómo podéis agradarle si estás haciendo estas cosas? Verso 9. ¿Cómo le puedes agradar? Si tú estás haciendo estas cosas, dice. Y entonces está una confrontación allí. Yo quiero hablar precisamente de cómo el ser humano somos inclinados a hacer cosas que no le agradan a Dios. Vienen en nuestra naturaleza caída. Nosotros por naturaleza estamos inclinados al mal. Al mal. Y el mal es comparado como los olores, hermanos. Nunca le ha tocado estar tratando con gente que... Voy a ser franco con ustedes, ¿ok? ¿Sí están aquí, ¿verdad, hermano? Nunca le ha tratado, no ha tratado con gente que tiene un mal olor a boca. Que le dice, oiga, ¿cómo está? Jesucristo. ¿Sí les ha tocado o no? No más a mí. Y si dice, no, a mí no me ha tocado, es porque a ti te huele la boca. Y hay veces que hay gente que no hacemos así esto, hermano, para olernos nosotros mismos. ¿Sí lo ha hecho o no? Malos de Chihuahua, ¿no? Hacemos, nos olemos a ver si nos está ardiendo la ardilla, como dicen, ¿no? Ay, padre, me traicionó el desodorante. Así pasa, ¿no? ¿No, hermano? Yo estaba en un restaurante lleno. Estaba una mujer muy simpática ahí y empezó a oler algo mal. Y yo no le eché la culpa a nadie, yo me eché la culpa yo. Yo casi me parecía un compañero de trabajo que tenían ustedes aquí, que cuando entró el COVID le dijeron, tienes que ponerte el tapabocas. No, que yo no me lo pongo. Si no te lo pones, te regresas a Cortés, le dijeron, porque allá vivía. No, no me pongo el tapabocas, es que todos tenemos, y si tú agarras el COVID no los vas a pegar. Bueno, se puso el tapabocas y le empezaron a arder los ojos, hermano. A él mismo. Así pasa. Entonces estaba en ese restaurante y empecé yo. Dije, wow, pero I wanna take a shower this morning. Yo me bañé esta mañana. Y me llegó un olor así como a queso menonita, hermanos. Chetos, queso rancio.
Así como que, ay, padre, yo me cambié los calcetines. ¿Y lo que creen? Era la muchacha que estaba enseguida a mí. Ella era la que, pero qué porte de mujer, pero le olían muy fuerte, hermanos, los pies. De veras, ¿se ha pasado? No, nomás a mí. Cama. A ver, chapas, no me dejen solo. El pecado en las personas hace que sea como un mal olor a la nariz de Dios. En los tiempos de Malaquías, si algo le hacía arder la nariz a Dios, era la situación, hermanos, precaria del sacerdocio en cuanto al servicio oculto a Dios. El amor estaba siendo desafiado porque decía el verso primero, yo los he amado. Y dicen, ¿qué tú nos has amado? Y luego después está el desafío al culto, verso del 6 al 8. Allí está, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Ustedes no me habéis honrado. Y está haciendo allí, ¿cómo que no te hemos? ¿En qué te hemos deshonrado? Dice, el verso 9 dice, ustedes están haciendo ahora cosas de las cuales se tienen que arrepentir, pero ¿cómo va a pasar ese arrepentimiento si siguen haciendo las cosas? Entonces, considero que existen estorbos para poder nosotros agradar a Dios, y es el pecado. Y el pecado es como el mal olor en la casa que empezamos a detectar, y más las mujeres tienen un olfato, hermanos, como de sabueso, perdón por usar el término. Ellos entran, algo huele mal, ¿verdad? Y nosotros los hombres, no, pasa y dice, no, sí, algo huele mal eso. Ya no huele a fabuloso, ¿no? Como aquí es. Ya no huele a Downy, algo está mal. El hombre abrió las alacenas, nada. Abrió el refrigerador, tenía luz, lo cerró, no hay nada. Pero la mujer vuelve a hacer el recorrido y llega al refrigerador que antes el marido había abierto. Abre el refrigerador, el foco está prendido, pero el refrigerador ya no congela. ¿Les ha pasado? La fetidez viene de adentro. Y eso no se quita con spraycito. O ponle una veladora de esa aromática en estos tiempos que huele a canela. No se quita con eso. El mal olor persiste hasta que alguien dice ya es insoportable. Y cada vez que huele peor, empiezan a buscar el origen. Y eso mismo deberíamos de hacer con las malas actitudes. Cuando nosotros empezamos a destilar un mal olor en cuanto a nuestra conducta hacia Dios, eso no se detiene con desodorantes o con veladoras aromáticas, sino se detiene, hermanos, precisamente reconociendo el síntoma. Estas cosas están mal y hay que aceptarlas así. Por muchos años la iglesia no ha atacado el problema del pecado, sino el síntoma en términos de hábitos ocultos, de pecados ocultos en las iglesias. Los pastores no tocan estos temas y por eso quizás las iglesias o nosotros estamos muy cómodos viviendo un cristianismo superficial. No nos importan otros temas, nada más que eso. Y a lo largo de la vida cristiana y la iglesia, esto está empeorando. Nosotros debíamos de ser confrontados con la palabra. La Biblia, hermanos, es comparada como una espada, la cual que cuando se predica, esta espada corta y es de doble filo, corta hasta partir el alma y discierne los pensamientos y las intenciones que hay en el corazón. La palabra nos confronta. La palabra es como un martillo, dice Ezequiel, que parte lo más duro, que es el corazón del ser humano, para quebrantarlo.
Santiago dice, la palabra es como un espejo donde nos vemos reflejados. Ya está el error si la persona se ve reflejada en el espejo y se retira y olvida cómo era, tiene que regresar para recordar cómo es lo que vio. Si se ve reflejado en la palabra y se le olvida, entonces dice Santiago, es un oidor de la palabra y no un hacedor de ella. Dice Isaías, la palabra es comparada como el ciclo del agua. Primero es nube y luego después cae en agua líquida y luego hace lo que tiene que hacer en la tierra y luego a forma de vapor sube nuevamente. Dicen, mi palabra así es, nunca volverá vacía, sino que hace por lo cual esta es enviada. Entonces la palabra nos confronta a nosotros, pero nosotros, hermanos, tenemos que ser sinceros con Dios. Así que yo pido de ustedes su atención y la sinceridad. Amén, hermanos. Vamos a atacar el problema, no solamente el síntoma. Si nos vamos con el olor al desodorante y el problema sigue una y otra vez, nosotros estaríamos siempre cayendo en lo mismo, pecados repetitivos. Por mucha disciplina que nosotros tengamos, si nosotros no atacamos el problema que realmente estamos cargando, ¿por qué siempre estoy siendo atacado en mi área más vulnerable de mi vida cristiana? En los hombres se ve muy reflejado más en estos tiempos a través de las redes sociales. Voy a especificar el TikTok, o el YouTube, o el TooYou, o el MeToo, el Facebook. Y la gente está sacando contenido que está exponiendo, hermanos, a personas muy escasamente vestidas. Y eso alimenta la lascivia, el voyerismo y promueve mucho empuje hacia la pornografía. El hombre está siendo atacado por esos tipos de espíritus y como que no discierne, no le cae la cora para que complete el dólar, no alcanza a percatarse que eso no lo está edificando, sino antes al contrario, lo está atando a redes sociales en los cuales él invierte mucho tiempo o muchas horas del día allí. Si usted quiere saber por su propia cuenta, tiene que ir, ¿verdad?, al setting del teléfono, donde se setea el teléfono, donde está todo el mecanismo de él, ¿verdad? Y uno dice, quiero saber cuántas horas o cuánto tiempo duré viendo el TikTok, el YouTube o el Facebook. Y ahí sale la estadística. ¡Pum! El lunes te aventaste 8 horas, papá, de 24. Aunque no digan amén. ¿Y en TikTok cuánto me aventé? Pues inclusive estabas en tu casa y cuando te fuiste al trabajo y se descuidaba el jefe, ahí estabas. ¿Verdad? Y por ahí alguien dice, te estamos pagando para pintar, Rafa. No para que estés en el teléfono. Yo dije, Rafa, pero perdón. O te estamos pagando, pero no para que hagas eso. Y la persona invierte mucho tiempo. Yo no sé en el lado de las mujeres, pero yo creo que las hermanas tampoco se quedan atrás. Y más aquellas de que yo no sé por qué tienen que levantar la boca. Y para vergüenza, hermanos, para vergüenza, se retratan y atrás un tiradero, hermanos, sin que hacer esa casa, sin labor ahí. Llega a ser tan descuidada la imagen que hasta los calzones allá están tendidos ahí. Y entró en la imagen. La persona egocéntrica, que todo gira en torno a ella, todavía dice, ¿cómo me veo con este maquillaje?
pongan sus comentarios. Y hay gente que dice, no, es perfecto, sí, pero pon un poquito más de delineador, ¿verdad? Poquito más. Y que no se te pase el cuello porque la cara está blanca y el cuello está prieto. En eso nos entretiene el diablo, hermanos. En eso. Es increíble, pero ahí está el cristiano metido por horas. Y si usted saca la estadística del lunes y de toda la semana, el hermano Frigoli dice que cuando tuvo la entrevista después de haber muerto por COVID en 2020, que dejó de respirar, tuvo un paro respiratorio, y el hermano murió, y le salió una pantalla quizás enorme como esta, analizando la vida del hermano. Dijo, pues mira, aquí fue cuando te robaste un huevo, dice, en la tienda. Y acá fue cuando te quedaste viendo más de lo debido a una hermana. Yuju. Sí, te impresionaste, ¿no, papá? Y ahí va la hermana y por aquí pasó y hasta allá dio vuelta y entonces ya se perdió la mirada, ya me voy a dirigir a otra cosa. Estabas alimentando tu carne y la carne se estaba refrescando. Así como un marranito que busca el lodo para refrescar su carne, ¿no? Y todo estaba siendo expuesto en aquella entrevista que Dios literalmente le estaba llamando la atención al hermano. Y dice que le salió, puede leer el libro, hermano, la entrevista, que el hermano duraba más de lo debido en el TikTok. Por eso cuando le pide perdón a Dios y Dios lo resucita, en su libro narra que dice que lo primero que hizo al abrir los ojos allí en cuidados intensivos en el hospital, lo primero que hizo y volvió en sí, respiró y dijo, Señor, gracias por otra oportunidad que me diste, porque estaba muerto, había sido diagnosticado sin vida y vuelto a vivir. El hermano le dijo a la esposa, hija, dice, ¿qué pasó, hijo? Le habla, está en recuperación, dice, lo primero que dice, hija, cancela, bloquea, borra el TikTok, porque te voy a contar algo. Y le cuenta que cuando muere y que Dios le saca todo eso, le sacó eso. O sea, quiere decir, aquí entramos todos, hermanos, que Dios nos va a llamar a cuentas por tanto tiempo desperdiciado en las redes sociales. Por eso le digo, nosotros no le podemos poner perfumito a los pecados eso y veladoras para que no huela mal. Esto es un pecado que produce un mal olor a la presencia de Dios y sube. Y el Señor nos confronta a través de la palabra. Ahora, todos sin excepción, estamos luchando con algo que a Dios no le agrada. Yo sabía que se iban a quedar así. Es más, ni volteé a ver a los hermanos. No haga esto, hermano. Es más, le vamos a dar chance. Dígale al que está a su lado, te está hablando Dios a ti, para que usted se quite la culpa. Ahí dígale, hermano, dígale, te están hablando a ti, viejo, ahora. Te está hablando Dios a ti. A mí no. Yo soy una santa, ¿no? Todos sin excepción. Fíjese lo que dije. Sin excepción estamos luchando con algo que a Dios no le agrada. ¿A poco hasta los pastores? Yo creo que son los peores. A ver si no me corren de las asambleas de Dios. Vamos a suspender, hermano, porque está así. 3 pastores se fueron a pescar en un día libre. Y uno empezó a decir, estando en confianza, hermano, a mí me gustan mucho las ladies. ¿De veras? Sí, bro. Y es lo que nos dijeron en el Instituto Bíblico, hermanos, nuestros ancianos maestros. Cuídense de 3 cosas
la dama, la fama y la lana. Cuídense, porque de una de esas tres, el diablo los va a atacar. Y el pastor ese estaba diciendo, me gustan mucho las mujeres. Los otros dos estaban analizando. Entraron en confianza, el otro dijo, pues a mí me gusta el dinero. ¿Cómo así? Sí, bro. Me gusta la marmaja, el billoyo, como dicen, the money. Y los demás estaban viendo porque había uno que no decía nada, que por cierto era mexicano. ¿Y usted, hermano? No, pues yo no quiero decir. No, diga no. Pues a mí me gusta mucho el chisme, así que ustedes ya están fritos. Fritos. Pero estamos luchando con algo que a Dios no le agrada. Todos sin excepción. Todos. Desde hacer cosas deshonestas hasta tener desórdenes sexuales, hasta lidiar con un pésimo carácter, a pesar de estemos cargando una Biblia. Así es. En el caso de aún los grandes hombres de Dios, hay libros que se escriben y dicen las grandes caídas de los hombres de Dios. Y el primero que encontraba allí fue a Jonás, por el carácter tan tremendo que tenía, que Dios tuvo que tratar directamente con el profeta enojón. Podemos seguir hablando de otros muchos, pero vemos los pecados de ellos reflejados en nosotros también. Así que, ahora, ¿por qué llegamos a esta situación? Porque el diablo busca un punto débil en nosotros y por allí nos ataca, hermanos. En nuestra debilidad, en nuestro lado, como le dicen, vulnerable, o en nuestro lado desatendido. Allí nunca oro, o por eso nunca oro en eso, porque siempre en ese lado cedo a la tentación y al pecado. Y a partir de allí, el diablo agarra terreno o ventaja. La persona piensa, estoy en un problema, tengo una debilidad y no me atrevo a confesarlo a nadie, así que se convierte en pecados ocultos. Así venimos a la iglesia, con pecados ocultos, pecados sin confesar. Y yo quiero hablar, hermanos, precisamente de eso como número uno. Llegamos a mencionar los síntomas, pero no atacamos el problema. Número uno, para dejar de hacer cosas que a Dios no le agrada, primero hay que admitir que estamos haciendo esas cosas. Eso es lo primero que hay que admitir. Es como los alcohólicos que no admiten que son alcohólicos, ellos nunca salen del alcoholismo. Antes de venirme de Juárez aquí, encontré un lugar que decía Neuróticos Anónimos. Dije, ¿estoy leyendo bien? ¿Sí? Neuróticos Anónimos era casi igual que Alcohólicos Anónimos, nada más que estaban tratando la neurosis, el mal carácter. Los que iban allí eran anónimos. Pero el primer punto era, tienes que admitir que tienes ese problema. Si nosotros admitimos que tenemos o estamos haciendo algo que no le agrada a Dios, ya es un punto bueno para nosotros y es ganancia. ¿Esto es fácil? No lo es. Y más, hermanos, cuando el cristiano tiene una posición de liderazgo. Que aquí canta, que aquí predica, que allá dirige a las mujeres, que allá dirige a los hombres. Si tiene una posición de menos, va a admitir que tiene ese problema. Lo disfraza. ¿Se ha oído a gente que disfraza sus pecados? Por ejemplo, dice, no pecamos, sino nos equivocamos, dicen ellos. ¿No pecó? No, me equivoqué. Otros dicen, no chismeamos, nos estamos deshogando. Lo están disfrazando. Otros dicen, no codiciamos, simplemente estamos contemplando las cosas que Dios creó. Otros dicen, no robamos, simplemente hemos tomado prestado esto, un día lo vamos a regresar. ¿Verdad? No reprocho, simplemente te estoy diciendo cómo tienes que hacer las cosas. No
le ponemos la realidad del pecado, sino lo disfrazamos. Para tener una limpieza interior debemos de admitir que algo en nosotros está mal delante de Dios. Y admitirlo. Y al hacerlo, ya es ganancia para nosotros. Porque el que confiesa sus pecados y se aparta, este va a alcanzar misericordia. Pero si le digo bien el texto, dice, el que oculta su pecado, este no va a prosperar. Pero el que se aparte y lo confiesa, alcanza misericordia. Por eso dice Juan allá en su primera carta, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Pero si los confesamos, Señor, yo te fallo en esta área de mi vida, te estoy siendo falto, yo admito eso. Era la intención en el primer capítulo de Malaquías al confrontar la pésima administración del sacerdocio. Cuando ya son confrontados con el pecado, ¿cuál era la intención? Era, mira hacia adentro de ti. Mira tú hacia adentro de ti mismo, hermano. Vamos a hacer una mirada interior. Ya se va a acabar el año. Si no me equivoco, estamos a 7 de diciembre. ¿Cuántas semanas nos quedan? 3 semanas. 3, ¿right? Los judíos hacen esto. Empiezan a analizar en su año, no es el mismo que nosotros. Dicen, Señor, es una fiesta que se llama la fiesta de Yom Kippur, el día del perdón. Dice, Señor, estamos analizando desde que empezó el año, en enero, en nuestro caso, a diciembre. ¿Cuántas tonterías hicimos que no le agradan a Dios? Cuando estamos autoanalizándonos, no, hombre, sí me pasé. Y esa no se estuvo peor. Y luego cuando le dije a y lo hice sentir mal. Y aquella vez que se me atravesó algo y lo agarré, ahí lo tengo, por cierto, en la casa. Y eso cuando, ¿entienden, hermanos? Las barbaridades que hicimos, ellos usan otros términos, yo no lo... A la fecha, dice, wow, ¿sí te están mirando hacia adentro? Sí. ¿Con qué te topaste cuando hiciste tu mirada interior? Me topé con muchas cosas que no le agradan a Dios y que sin embargo las sigo haciendo. ¿Y qué sigue? Así se llama Yom Kippur. Este es el tiempo del pedir perdón a Dios. Y lo hacen con un ayuno. Y lo hacen con una reflexión. Y después lo hacen con una fiesta, comida propia de ellos, pan sin levadura, que representa el pecado y todas esas cosas. Pero ellos presentan un arrepentimiento sincero porque ya está al final del año para empezar el otro. Dicen que como que queremos tener un libro que escriba nuestra vida, pero sin borrones, sin errores. ¿Sí les ha pasado que cuando estamos escribiendo y cometemos un error, ahí estamos borrando, hermanos? Imagina si estuviéramos haciendo el análisis de nuestra propia vida y al escribir estuviéramos borrando y escribiendo y borrando, pues ya mejor arranque la hoja, ¿no? Porque aquellos no está presentado. El arrancar la hoja es sinónimo de que no me gusta lo que estoy haciendo de mi vida. Por eso yo estoy confesando mi falta. La Biblia nos llama a eso. Número 2, hay que atacar el problema. ¿Cómo? Dejándolo de hacer. Dejando de hacerlo, abandonar eso que estamos haciendo, que está mal, que a Dios no le agrada y que sigue la posición una y otra vez. Déjalo de hacer. El nieto del jefe del jefe de los indios de la tribu le dice, ¿por qué yo a veces, abuelo, tiendo a hacer cosas que están mal? Y le dice él, en el lenguaje de la tribu, mira, es que adentro de cada ser humano hay 2 lobos, uno bueno y otro malo. Y el lobo que tú alimentes, ese es el que va a vivir.
y el que dejes de atender es el que se va a morir. Si nosotros dejamos de atender el pecado que siempre nos llama a poner toda nuestra atención y empeño allí, si dejamos de atenderlo, este se va a debilitar, se va a enflacar y se va a morir. Y terminará venciendo a aquel que sí alimentamos, que serían las cosas de Dios. El que siembra para el Espíritu de Dios, dice que va a cegar la vida eterna, pero el que siembra para la carne, de la carne este va a cegar corrupción. No podemos, hermanos, como cristianos, estar sembrando para la carne siendo hijos de Dios. Esto es en contra de nuestra propia naturaleza. Todos en mayor o menor medida estamos luchando con algo, pero dejemos de hacerlo. Digamos, es suficiente. Ya he ofendido demasiado la santidad de Dios. Estamos a punto, pues, de terminar el año. Y este mes debería de ser de eso. Confrontarnos a nosotros mismos. Señor, por favor, ayúdame a parar algo que yo no he podido parar. Pero reconozco que está allí, que ahí está, y que se convierte como en un gigante y yo como en un enano. Es muy difícil para mí derrotarlo, pero tú me puedes ayudar en eso. Y ahí va a estar Dios, hermanos, respaldándonos a nosotros. ¿Sí están aquí, hermanos? La fiesta del Yom Kippur, la que les decía, la fiesta solemne del judaísmo, es para arrepentimiento. Nosotros deberíamos de tener un Yom Kippur personal. Sí, Señor, ¿cómo me gustaría sentir tu presencia nuevamente con un sincero arrepentimiento?